nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día de hoy, por darme salud y una familia que me permiten crecer en plenitud para vivir dándome con amor. Gracias, Señor, por el día de hoy, que no sea ciego, que vea claramente quiénes necesitan de mí, aunque sea una sonrisa y tiempo. Gracias, Señor, por darme el don de la vida, por ver y permitirme ver claramente cuál es mi visión. Quiero gastarme en ti, Señor. Gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por este momento en el que nos permites aprender más de ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por el aire, por las flores, por el sol, por el mar y por el don de la amistad, por el amor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, gracias. Entonces, prepárense porque vamos a conocer la nueva interpretación teológica de este fraile franciscano del 1300, que se atrevió a tener una interpretación de la encarnación y de la redención completamente diferente de la que estaba dentro de la iglesia y luego seguirá hasta nuestros días, 700 años. Sin embargo, la iglesia no ha desechado esta interpretación, sino que la ha puesto allí a un lado, sabiendo que es una interpretación posible y grande y bella. Solo no se ve la huella, la voz, no solo se... Aún sin que fuera la interpretación oficial, pero era una interpretación que podía ser. Hoy, 700 años después, nosotros y muchas otras gentes, incluyendo del alto magisterio, retomamos esta visión porque nos parece que interpreta mejor los dos misterios, los dos misterios de la encarnación y de la redención, más acorde con la sensibilidad de la humanidad en esta época. Bien, entonces, atención con el lapicero y el cuaderno, porque hay mucho que anotar. Aunque con tranquilidad, porque todas estas cosas ya están en el blog que ustedes conocen. Ahí donde dice los 7 folletos, ahí está el folleto número 3, que habla de esta teología, llamada el Verbo encarnado. El misterio completo, universal y absoluto, el primado universal y absoluto de Cristo. Cristo es el primero, de manera absoluta y de manera universal. Vamos a empezar aquí en el pizarrón. Ustedes van a ver las dos interpretaciones de estos dos dogmas, de la encarnación y de la redención. O sea, las dos teologías. La primera, a la izquierda, es la de San Anselmo, que es la que conocemos nosotros.
San Anselmo hace 1000 años quiso hacer una síntesis y la resumió de la siguiente manera. Los teólogos que vinieron después, grandes teólogos, Santo Tomás, San Bonaventura y todo, en 1000 años han seguido esta interpretación. Entonces, esta ustedes ya la conocen. San Anselmo. El número 1 es que el ser humano ha pecado gravemente, ha ofendido gravemente a Dios. Número 2, el ser humano tiene que pagar adecuadamente esta ofensa, que es una ofensa infinita, porque la ofensa se considera del ofendido, desde el ofendido, no del ofensor. Y aquí el ofendido es Dios, infinito. 3, sin embargo, el ser humano finito, imposible que pueda pagar una ofensa infinita, y entonces queda la posibilidad de que Dios se encarne y como ser humano paga por nosotros, y como ser divino, porque Dios se ha encarnado en ese ser humano, como ser divino paga adecuadamente. Y así es el misterio de la redención. Ahora, el misterio de la encarnación es en vista de ese pagar. Entonces, Cristo se ha encarnado para poder pagar por nosotros a Dios y así satisfacer por la ofensa infinita. Esta era una visión que en ese tiempo hacía estar tranquilos, respondía a las exigencias de esas culturas, y así el resto se acomodaban a todo lo que había que hacer para poder responder, satisfacer, aceptar, hacer propia esa encarnación y ese pago, esa redención. Y los términos que se usaban son los términos que responden a esa interpretación y son términos del tiempo. Redención viene de re-emere. Re-emere. Pero como redención suena mal, entonces le pusieron un D y venía redención. O sea, un pagar a Dios por nuestra ofensa. Esto significa redención. ¿Y por qué Cristo se había encarnado? El verbo de Dios se había encarnado en Cristo, en la naturaleza humana de Cristo, porque tenía que pagar adecuadamente el lugar del ser humano, que en sí no podía pagar adecuadamente. Bueno, creo que esta teología, ya la hemos dicho varias veces, más o menos se orienta. Ya la tendrán escrita en algún lugar. De toda manera la van a encontrar en este folleto número 3 de Emile Bloch.
Ahora vamos a ver la otra interpretación, la otra teología, la de Fray Juan Duns Scoto, hace 700 años, cuando se puso a reflexionar que Cristo ha venido por el pecado, para pagar por el pecado. Él, que era el doctor sutil, o sea, que iba a ver al fondo las cosas, sintió inmediatamente que eso chocaba. No puede ser que Cristo, la realidad más grande de la historia de la humanidad, hubiese venido al mundo por casualidad, por un accidente, porque el pecado no ha sido creado por Dios. El ser humano no ha sido creado pecador. Entonces, Fray Juan Duns Scoto sentía todo el choque, una distancia demasiado inmensa entre el valor grande de la persona de Cristo con la razón por la cual existe Cristo, por el pecado, por una cosa negativa, una cosa accidental que habría no podido haber, y negativa. De manera que si el ser humano no hubiese pecado, Cristo no habría venido. Esto a Duns Scoto le chocaba. Sentía, intuía, intus ir, iba a fondo, intuía, iba a fondo, que eso no puede ser. Entonces se puso a orar y a pensar y a estudiar una alternativa. ¿Por qué se ha encarnado? ¿Por qué nos ha salvado Jesús? Tenía que buscar una alternativa armoniosa, lógica. Y ya vamos a ver los 6 puntos de su nueva interpretación, de su teología. Lo vamos a hacer con calma para que ustedes puedan anotar, aunque lo pueden siempre encontrar en mi blog, el folleto número 3, el primado universal de Cristo, el primado absoluto y universal de Cristo. Número 1, Dios es amor originario, libérrimo, infinito, incondicional, gratuito. Aquí los primeros 2 adjetivos no lo conocemos. Ahora lo vamos a decir, porque son de Juan Duns Scoto. Él ha puesto esos 2 adjetivos y los otros que ya conocemos. Un amor originario significa que no ha sido movido por nada. Parte de allí, de su ser, de su corazón, del corazón de Dios, parte la idea de la encarnación. No ha sido motivado por algo que existía antes o que desde afuera lo motiva a hacer eso. No, un amor originario. Él es el origen de ese amor, de crear la encarnación.
originario. Libérrimo. Libérrimo, Juan Dunsescoto insiste sobre esta palabra. Libérrimo significa liberísimo. No es, digamos, mandado por nadie. Entonces no es el amor que motiva a él a hacer la encarnación. No es algo desde afuera que lo obliga a intervenir. Eso. No, el amor de Dios es un amor originario y libérrimo, además de infinito, incondicional, gratuito, que nosotros ya conocemos. También Dunsescoto ya decía estos tres adjetivos. Coamadores. El segundo, ¿qué dice? Coamadores. El número 2. Dios quiso crear coamadores, o sea, seres capaces de amar con Él, junto a Él. Y naturalmente, amar es su esencia. Entonces quiso crear seres que pudieran vivir como Él, ser felices como Él. Y entonces creó seres que luego nosotros llamaremos humanos, de hombre, en latín humanus, seres humanos capaces de llegar a amar como Él. Eso. Esa idea originaria y libérrima de Dios. Crear seres humanos capaces de amar como Él. Dunsescoto usa la palabra coamadores, que amen junto a Él. Cosa muy nueva. Creó el que estaría más cerca del fin. 3. No, parte del 2. Creó el que Todavía estaría el 2. cerca del fin. Todavía el 2. Un ser humano en el que se encarna. Entonces creó el ser humano que estaba más cerca del fin. Esta es la lógica, dice Dunsescoto. Si va a crear un ser humano capaz de llegar a ser partícipe de la divina naturaleza, de amar como Él, crea en primer lugar el ser que está más cerca de ese fin, o sea, de ser partícipe de la divina naturaleza. Y entonces crea un ser que ya es partícipe de la divina naturaleza, porque Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en ese primer ser humano. En ese primer ser humano ya el Verbo se encarna. De manera que tenemos un ser humano ya partícipe de la divina naturaleza. Crea Dios un ser humano así. Número 3. Cristo igual
a Verbo encarnado. Este ser humano se llamó Cristo, que es el ser humano con el verbo que se encarna en él. Ahí está. El modelo. Así quiero crear los seres humanos. Seres humanos que lleguen a ser partícipes de mi divina naturaleza. Y primero crea un ser que ya es partícipe de la divina naturaleza, como un modelo, como un molde. En él, por él y para él, todos los humanos. En él, 4. En él, por él y para él, todos hemos sido creados. Todos los seres humanos hemos sido creados sobre el modelo de él. Él es la fuente de todo ser humano. Y no solo la fuente, sino la meta, llegar a ser como él. Y aquí tenemos el primer capítulo de Efesios, el primer capítulo de Tesalonicenses. San Pablo estaba hablando de Jesucristo y dice que en él, por él y para él, todo hemos sido creados. Naturalmente, yo no logro como San Pablo. ¿Qué entendía San Pablo cuando decía eso? Es impresionante cómo San Pablo profundizó el misterio de Cristo, no solo en esto, sino en tantas otras cosas. Como él que intuía, pero no se detenía a desarrollar esta intuición porque él era un tipo activo, apostólico. Lo que le interesaba es que el mundo conociera a Cristo. Pero intuía cosas. Y hay muchos otros pasajes que hacen pensar en eso. Sea de él, sea del evangelista Juan. Diviértanse a leer el Evangelio de San Juan. Diviértanse a leer las epístolas, las cartas de Pablo, sobre todo a los romanos, en las más teológicas. Y si encuentran cosas que van con esto, la próxima vez interrumpan y digan: Padre Mauro, he encontrado esta frase. Me parece que se parece a lo que hemos dicho. 5. Siempre en el 4, camino, verdad y vida. Y Así. para ellos, todos los demás. Sí, claro. Cristo es el modelo, Él es el camino, la verdad y la vida. Es como quien dice: yo soy el modelo. Vengan detrás de mí y llegarán a ser como yo soy. Yo soy ser humano y en el cual se ha encarnado Dios. Entonces soy hombre y Dios. Síganme y llegarán a ser como yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cinco.
también Redentor. Naturalmente, Dios previendo, Dios lo ve todo, vio que el ser humano, en lugar de caminar hacia Dios, se debilitaba y iba lejos de ese camino. Se detenía en las cosas del mundo y no aspiraba a ser, porque el ser humano lo creó Dios libre. Y entonces se perdía, se trastornaba. Entonces se necesitaba que Cristo fuera también un restaurador de la humanidad, un restaurador, que nosotros decimos un redentor, porque no encontramos, no tenemos otra palabra para decir es aquel que nos conduce hacia Dios con su ejemplo, con su caminar, con su fidelidad en el amor, hasta el Getsemaní, hasta la crucifixión. Entonces fue también liberador, restaurador, redentor, salvador, saludador, resaludador, resalvador, porque Él nos ha dado la vida ya cuando fuimos creados en Él. Entonces, Él fue la fuente de nuestra vida. Ya nos ha dado la vida humana que llegaría a ser partícipes de la divina naturaleza. Por lo tanto, ya nos dio la vida la primera vez. Ahora que nos hemos trastornado, desviado, vuelve a dárnosla, a ponernos de nuevo en el camino que lleva a la meta para la cual Dios nos ha salvado, nos ha creado. La encarnación es la obra suma de la creación. El 6, la encarnación es la obra suma de la creación. Antes se decía que la obra suma era la redención, porque se decía que Cristo ha venido para redimirnos. Entonces, Él vino para redimirnos. A nosotros nos ha redimido, ha hecho la cosa más grande. Pero con esta nueva visión, nueva interpretación, nueva teología, la realidad es que la obra suma es la encarnación. La creación como ser humano en el cual se ha encarnado el Verbo. Y así ha sido modelo de todo ser humano, que ha tenido la posibilidad con su libertad de llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Y la obra de la encarnación habría ocurrido aunque el ser humano no hubiese pecado, porque ha venido para llevarnos hacia la meta.
Si el ser humano no hubiese pecado, siempre habría tenido a Él como modelo, como camino para llegar a la meta de la creación. En la plenitud de los tiempos, hizo visible el misterio. En algún lugar, San Pablo, en la plenitud de los tiempos, este misterio ha sido revelado. La plenitud de los tiempos se podría interpretar cuando cuando la humanidad era capaz de ubicarse dentro del misterio, de reconocer, como los apóstoles que reconocieron a Cristo, Verbo encarnado. Pero para eso, para que los apóstoles, la Virgen María, pudieran llegar a comprender eso, había tenido una humanidad de siglos y siglos, y sobre todo la experiencia del pueblo hebreo, en la cual historia Dios actuó y enseñó. Y luego los profetas previeron, anunciaron la presencia del Mesías, que es el Salvador. Entonces, ya la Virgen María podía comprender que Dios quería que ella fuera la madre del Mesías. Ella ya sabía que era el Mesías y toda la historia llevaba hacia allí. De manera que la humanidad, en esa pequeña porción, pero luego de allí hacia todo el mundo, ya estaba en capacidad de comprender este misterio de la encarnación de Cristo, del Verbo que se encarna en la primera humanidad, que es la humanidad de Cristo. Lo primero en la intención, lo último en la ejecución. Concluimos esta noche solo con esto, porque la pregunta que viene espontánea es: ¿y por qué hasta ahora se nos viene a decir que Jesús tiene este papel? O sea, ¿por qué hace 2000 años se reveló al mundo que Jesús tenía este papel? Si ya estaba en la mente de Dios, si era Dios que ya tenía esta idea de presentar a Jesús como el primero, si eso ya estaba desde siempre, del inicio de la humanidad, Dios ya creó primero la humanidad de Cristo. Si Él fue el primero, ¿por qué hasta ahora se nos dice? Habría dicho los apóstoles,
la gente de hace 2000 años. Hemos dicho una razón por qué hasta ahora la humanidad estaba en grado de comprender. Esa es la cronología de Dios. Primero, Cristo, el primado absoluto y universal de la creación. Esta es la cronología de Dios. Jesucristo, el primero en ser creado. En Él, por Él y para Él, todo hemos sido creado. Y para nosotros creados, seres humanos creados, toda la creación. Entonces todo fue creado en Él. ¿Por qué se nos dice, después de miles y miles de años, después de 6 millones de años, o después de 15.000 millones de años, cuando se piensa que sea la creación? Porque si fue creado hace 15.000 millones de años, ¿por qué se nos dice ahora? Hemos dicho una razón. Porque hasta ahora la humanidad está en capacidad de comprender. Entonces, según la cronología humana, según la cronología divina, hace 15.000 millones de años, al inicio. Según la cronología humana, hasta hace 2000 años. Y claro, nosotros nos confundimos. ¿Cómo fue? Claro, la cronología divina, para Dios todo es presente. Todo es presente. Para nosotros los seres humanos que somos limitados, necesitamos del tiempo. El tiempo, pedacito por pedacito. Entonces lo que para Dios era presente hace 15.000 millones de años en la creación, para nosotros se necesita que pase tiempo, ocurran cosas para que nosotros podamos comprender. Entonces las dos cronologías. Lo primero en la intención puede ser último o es último frecuentemente. Es último en la ejecución. Este es un ejemplo que me vino en Comayagua, Honduras, que pero creo que ilumina bien. Una señora tranquila siempre, la gente la vea, la mañana se levanta, va a trabajar, regresa tranquila. Una mañana se levanta antes y en lugar de ir a trabajar va al supermercado y es toda nerviosa, la ven comprar esto, comprar el otro y llegar una cosa y agarrar la otra. ¿Y qué le pasa a la señora esta mañana? Y además regresa temprano a la casa y ahí no la miran. Y la gente empieza a decir, ¿qué le habrá pasado a esa señora? Fíjate que hizo esto, actuaba así. Al mediodía ven venir un joven y lo reconocen. Es el hijo de la señora. La señora, la noche anterior, había hablado con el hijo y el hijo le habría dicho que llegaría mañana a mediodía, que preparara el almuerzo. El hijo estaba en los Estados Unidos.
Ahora la gente entiende por qué el actuar de esa señora. Pero la intención de la señora ya estaba la noche anterior. Fue lo primero, eso de levantarse temprano, eso de no ir a trabajar, eso de ir a comprar al supermercado lo que iba a comprar, la carne que iba a comprar, el almuerzo que iba a hacer. Esto fue lo primero en la intención, pero fue lo último en la ejecución. Esto puede ayudar a entender por qué la cronología divina fue lo primero y luego en la cronología humana llega a ser lo último, por decirlo así. Bien, denle vuelta a la cosa. Ahora esperamos 3 minutos. Descansen y luego vamos a escuchar la homilía. Nos apuramos, que estamos un poco atrasados. Entonces, ya vamos a escuchar esta homilía. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. La fiesta de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La última cena es cuando se habla de eso y se hace eso. La Iglesia quiso retomar uno de estos puntos fundamentales de la última cena para darle más resalte, porque necesitamos conocer mejor qué significa la presencia real de Jesús en la Eucaristía. A veces nosotros, niños, niñas, ustedes cuando van a hacer la primera comunión o acaban de hacerla, se les pedía solamente que distinguieran entre el pan común y el pan eucarístico. Son diferentes, pero nosotros ya creciendo necesitamos de saber mucho más y mucho mejor. Esta presencia real de Jesús
en la Eucaristía. A veces nosotros hablamos de presencia de forma metafórica. Por ejemplo, el papá que dice, bueno, esta tarde no puedo ir a jugar con ustedes en la cancha, pero voy a estar presente regalándoles este balón. Juegue con este balón y es como si yo estuviera presente. No, mentira. El papá no es presente. Es una forma de decir, pero no es la presencia real. La presencia de Jesús es real, no así metafórica, como se dice con una palabra difícil. A veces decimos una presencia simbólica. Cuando la maestra dice a los alumnos, traigan la bandera de Guatemala. Y un alumno no quiso traerla. Y entonces se le dice, tú no amas a Guatemala. No, el alumno no ama tal vez esa tela bicolor, pero sí ama a Guatemala. Guatemala es recorriendo cientos de kilómetros, conociendo las ciudades, por lo tanto, esa tela bicolor es solo un símbolo, no es la realidad, no es la presencia real de Guatemala. A veces nosotros queremos decir la presencia con una representación. En Guatemala está en el Hipódromo Norte, está el mapa, el relieve de Guatemala. Uno va y dice, ahora sé cómo es Guatemala. He visto Guatemala. No, mentira. Has visto una representación. Guatemala son cientos de kilómetros que hay que recorrer, las grandes ciudades que hay que conocer, etc. Entonces, hablamos de presencias metafóricas, simbólicas y representativas, pero la de Jesús en la Eucaristía no es así. Es una presencia real. De verdad, ahí está la persona de Jesús. Ahí está de verdad el cuerpo de Jesús, tal como caminaba por las calles de Palestina hace 2000 años, tal como hablaba con los amigos en Nazaret. Es la misma persona. Ciertamente, de una forma misteriosa, pero real. ¿Y por qué decimos eso? Dos argumentos. El primer argumento es que Jesús lo dijo en la última cena. Fue Él quien dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Y según la lengua que Jesús usaba o se nos ha transmitido, es una lengua seria. Cuando dice una palabra, es esa palabra. No es como a veces nosotros decimos, alcánzame esa cosa, esa cuestión, ese volado. No, esa lengua no hablan así. Esa lengua cuando dice una cosa es una cosa. Y cuando dice este pan es mi cuerpo, quiere decir es. No es como si fuera, hagas de cuenta de que, no, es. Y nosotros hemos agarrado de esa palabra, una palabra importante que es esencia. Lo que una cosa es en su realidad. De manera que este es el primer argumento, pero hay otro argumento, que los apóstoles habían escuchado el discurso que Jesús había hecho en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando Jesús dijo, ustedes comieron el maná,
pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y lo repite 8 veces. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entendieron también los presentes que Jesús estaba diciendo de verdad que Él era el pan, que el pan era su cuerpo y que su cuerpo había que comerlo para tener vida eterna. Habían entendido también que se escandalizaron. Dijeron, ¿cómo vas a decir estas cosas? De comer tu cuerpo, beber tu sangre. Y tanto fueron escandalizados que se fueron todos. Imagínense, dejaron vacía la sinagoga. Solo Jesús con sus apóstoles. Los apóstoles lo conocían y decían, no entendemos tampoco nosotros. Estás diciendo algo demasiado grande, pero en ti tenemos confianza. Tú sabes lo que dices. Y luego, en la última cena, entendieron mejor. El segundo argumento, entonces, es que los apóstoles entendieron el lenguaje de Jesús a tal punto que después de la resurrección, de la ascensión y del Pentecostés, ellos formaron comunidades y en cada comunidad la oración más importante que hacían era celebrar la Eucaristía, que llamaron fracción del pan, recordando ese gesto que Jesús había hecho en la última cena. Son 2 argumentos importantes a los cuales podemos añadir 2000 años de historia, tantos santos que han creído en la Eucaristía, que han dado la vida por la Eucaristía, por afirmar esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ahora, cuando nosotros comulgamos, ¿qué sucede con esa presencia real? Sucede como una encarnación de Jesús dentro de nosotros, como una encarnación. Yo vivo en ustedes. San Pablo dice, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, al cual yo presto la voz, presto las manos, presto los pies, presto todo mi ser para que Él pueda hacer su obra y salvar el mundo. Claro, la consecuencia es que nosotros queremos asimilar esa presencia de Jesús dentro de nosotros. Es evidente que nosotros no tenemos los instrumentos para hacer este trabajo de asimilación. Es como que un proceso que no sabemos cómo hacer. La única posibilidad que tenemos, la única facultad que tenemos para hacer esto es la fe. Si Jesús ha dicho eso, esa es la verdad. Él está dentro de mí. Yo quiero vivir con Él, haciendo lo que Él hizo. Esto es participar en la misa de la manera más fuerte, más real, es eso. Señor, yo no logro captar todo lo que es este misterio. Sin embargo, yo voy a hacer lo que tú hiciste. Esa última cena, dando la vida por mí. Yo también quiero vivir la vida como la viviste tú. Quiero dar mi vida por los demás, empezando por los más necesitados. Entonces, haciendo así, con la facultad de la fe, con sinceridad, con mi inteligencia, con mi voluntad, con todo mi ser, haciendo eso, lo que tú hiciste en la última cena en el Calvario, así yo voy a hacer. Así voy a vivir mi vida. Entiendo, Señor, que la hostia tiene vida.
La hostia tiene alma. La hostia tiene a ti. Ya Juan en comunicación. Ya. Con la tropa. Bien. Creo que también la homilía se armonizaba bien con lo que habíamos visto en la nueva teología, la nueva interpretación del Beato Fray Juan Dunsescoto. Son cosas fuertes, profundas, que sin embargo, eso es el vivir cristiano, ir profundizando y aplicando concretamente las cosas en nuestra vida de cada día. Al final todo se resume en aprender a amar amando. Bueno, les voy a dar la bendición. Eso. Todos listos. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 Y los guarde en nombre del Padre, del Santo. Amén. 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 Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Fray. Buenas noches. Fray Mauro, buenas noches a todos. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Gracias igualmente. Feliz noche. Feliz noche a todos. Así bien a todos. Gracias por todo. Feliz Pase noche. bien. Feliz noche. Feliz noche a todos y a todas. Feliz noche, Carlitos. Buenas noches por sus enseñanzas.